están? Espero que bendecidos. Estamos de vuelta con mucha alegría a dar seguimiento con la programación de estudio Carta a los Romanos y adentramos a la parte del número 65. Paz del Señor, Pastor Pablo. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, en el 65º programa de Romanos, que sería 65 horas cátedra. Y gracias a Dios, Pastora Marcia, hemos tenido bastante interacción con la gente con estos números 63 y 64 de la programación, porque se trata del ministerio de la mujer. En muchas alas, en muchos sectores del ala evangélica, evangélico es resistido ese ministerio. Pero nosotros, como dijimos, no forzamos la puerta ni entramos en el paro doctrinal de ninguna denominación. Solamente que hoy los medios de comunicación facilitan mucho la interacción. Entonces, por el Messenger, el WhatsApp, por todos lados, han surgido muchísimas interrogantes que nos han cruzado la gente y agradecemos esa participación, no sé si usar multitudinaria, porque fueron muchísimas personas que en estos dos programas empezaron a preguntar, porque es un tema que se tenía muy reservado en la iglesia y no se tocaba. Pero nosotros lo único que intentamos es tratar de ser bíblico y exponer desde una sana interpretación qué es lo que dice la Biblia. Y para ello nos hemos valido de autores católicos y evangélicos para fundamentar un poco con la bibliografía y con testimonio de exégetas que están en ese campo. Y en los límites que tenemos del idioma griego, también leer en ese idioma y responder a todas las interrogantes que vienen hechas de eso, más allá de la exposición que hicimos sobre este tema de Junia. Muy bien, mencionando a todas las personas que todos estos materiales son gratuitos y están disponibles en las redes sociales de página de Facebook, Asamblea de Dios Paraguayo Oficial, también en YouTube, Estudio 7 ADP. Así es, Pastora Marcia, nosotros hemos hecho para una cuestión interna, pero después empezamos a compartir de manera externa a toda la gente y está a todo público, como se dice, de forma gratuita, todos estos materiales que hemos comenzado hace unos años atrás ya, y tiene ya sus añitos, el comienzo de Romanos desde el capítulo 1 y ahora el capítulo 16. Así mismo, y hablando del capítulo 16 de Carta a los Romanos, todo lo que parecía ser saludos finales, personales, finales que nosotros tenemos acá, nos detuvimos en 2 ediciones, hablando ya de algunos personajes, y nos quedamos en la edición pasada con algún pensamiento, ¿verdad?, de lo que se está escrito en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, con respecto en el capítulo 2, el versículo 11 y 12, que él dice, ¿verdad?, está escrito: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, desde este punto nosotros nos quedamos, ¿verdad?, como la parte original de lo que se dice desde el griego. Así que, pastor, acá seguimos con ciertas preguntas, ¿verdad?, que cómo se podría analizar desde el idioma griego este tema. Muy bien, viene la pregunta de mucha gente detrás de lo que hemos hablado de Junia, en donde la gente nos dice: no, está bien, Junia entonces es una mujer, está mal traducida por las traducciones modernas, por las circunstancias que ya explicamos, que no es Junias, sino que es Junia para ser femenino. Pero la gente te dice, pero Pablo en otra parte dice: no permito a la mujer, calle en la congregación, se someta a su marido. Entonces como que se contrapone la teología paulina, y como un principio generalmente muy
repetido en las iglesias evangélicas es que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Aún más los que hacían antes teología sistemática del lado protestante decía que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Entonces dijimos que las traducciones tienen sus historias. No sé, la traducción al idioma español tiene su historia, Pastora Marcia. Es una de las primeras o la primera traducción de la Biblia después del hebreo al griego y del hebreo y el griego al latín de San Jerónimo. Se tradujo la Biblia. Y esa Biblia Reina Valera, que es la versión con la cual se acostumbra más los evangélicos, de 1569 a 1602, la Biblia del Oso, la de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ha tenido bastantes retoques, bastantes actualizaciones. Y lógicamente, si vos vas actualizando tu material, generalmente no se miran los originales y por eso tiene una historia. Y hoy hay muchas traducciones de la Biblia. En el idioma español o en el idioma castellano hay como 50 versiones de la Biblia. Entonces, cada versión tiene su historia, tiene su razón de ser, su contexto. Entonces, muchos de ellos obedecían a un auditorio de esa traducción, pero la exégesis se olvida un poquitito de quién va a leer y vuelve hacia atrás y reproduce el sentido, que es la búsqueda de la ciencia bíblica o de alguien que ama la escritura. Entonces, ¿será que Pablo dijo esto? Ahí surge la pregunta. Entonces, vos me dijiste, pastora, si podíamos analizar. Sí. Y vuelvo a leerte una vez más esta palabra para darte una respuesta. Y si podés y si querés, puedes interrumpirme para aclarar, porque uno cuando habla piensa que todo el mundo lo entiende, pero generalmente no es así. En griego pues dice guné en esouxia, mantaneto en pase, hupotagé, didaskein de gunaiki o epipreto, o de autentein andros alainan en hexuxia. Eso es lo que dice el griego, este texto que acabas de mencionar. Y creo que lo leíste, ¿verdad? Sí. Entonces de 2:11. Ahora miremos. Acá dice guné en hexuxia. Guné se entiende que es la palabra para mujer. Y hexuxia, deriva de un verbo, pastora Marcia, que es jesusazo, así se pronuncia en griego. Es la derivación de jesusazo. Es decir, que está conjugado aquí este verbo. Y este verbo significa tranquilidad, calma, silencio, reposo, paz, vida, soledad, retiro, inactividad, ocio, descanso, calma y otros. Es decir, que hay Biblias en este que yo tengo, que atrás traen un diccionario cortito, un diccionario casi literal, pero pueden buscar cualquier diccionario bíblico o como hoy dicen, googlear, y van a encontrar que es mucho más. Entonces, en la versión que vos leíste dice la mujer aprenda en silencio. Utilizó la palabra silencio para Jesúxia. Es decir, que podía ser inactividad, silencio, reposo, paz, vida, ocio, descanso, calma y otros. Pero utilizó la palabra silencio. Y usa aquí, después de mantaneto, en pasé. Pasé es un pronombre o adjetivo en griego. Aquí es un adjetivo femenino, pastora Marcia. En la tercera, de la tercera declinación, y está aquí este adjetivo femenino en dativo singular, porque en griego está el nominativo, el vocativo, el acusativo, genitivo y dativo. Sería pasa en nominativo,
pasa en vocativo, pasan en acusativo, pases en genitivo y en dativo pasé, que tiene la iota suscrita. Es decir, que eso hay que tener bien en cuenta. Eso sería en el singular, pastora Marcia. Y en el plural sería pasai, en nominativo, en vocativo sería pasai, en acusativo sería pasás, en genitivo pasón y en dativo pasáis. Se declina el sustantivo en el griego. Y se puede traducir en el singular aquí en toda, por toda, para toda, como toda, en singular. Entonces, esta misma palabra que aparece aquí, después, la palabra hupotague, es una palabra que denota sometimiento mutuo, porque ahí dice la mujer se someta. Aquí no se usó como un plural, sino como un singular, como que la mujer se someta al hombre. Pero esta misma palabra, pastora Marcia, estamos hablando en el idioma griego, ¿cómo diría allí? Porque está en otro lugar en Efesios 5:21. Si lees, ¿cómo dirías? Efesios, capítulo 5:21. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bien, acá usó el plural, la misma expresión, porque esta palabra denota sometimiento mutuo. Aquí dice someteos los unos con los otros, es unos a otros en este caso. Entonces aquí se entiende que esta palabra está aquí, debería estar pluralizado, pero ahí está singularizado a la mujer. Entonces, debería traducirse aquí: las mujeres sométanse mutuamente con sus propios maridos, ¿verdad? Como al Señor. Esa sería la primera frase para traducir. Pero como las traducciones vienen principalmente del latín, de la Vulgata latina, fueron cortándose las ideas. Y después dice aquí didascalos, ¿verdad? Que es del verbo enseñar, que no hay tanto problema. Ahora, sí tenemos un problema aquí, porque aquí dice guné al comienzo en griego, pero después dice guné en Jesús, y después dice en pasé hupotagéridaskei de gunaiki. Ahora, gunaiki. También se declina en la tercera declinación, y se declina así, pastor. Estamos hablando de la mujer en este caso. Guné era porque se declina en griego el nominativo, el vocativo, el acusativo, el genitivo y el dativo. Entonces, guné vamos a declinar en lo posible. Y esto pueden buscarlo en alguna gramática griega o alguien que lo entiende el griego para aplicarle si nosotros estamos cantinfleando, como dicen ya, como un verbo del idioma castellano. Y el nominativo es guné, que como sucedió más arriba. El vocativo es gunai, el acusativo gunaika, el genitivo es gunaikos y el dativo, pastora Marcia, es gunaiki. Entonces, nominativo es la mujer, vocativo o mujer, acusativo a la mujer, genitivo de la mujer y el dativo en la mujer. No sé si me explico. Entonces, ese es el singular de la declinación del sustantivo guné. En este caso, gunaiki, dice ahí en el griego. Y el plural sería así, pastora Marcia. Otra vez, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. El nominativo sería gunaikes, las mujeres. El vocativo sería gunaikes, o mujeres. Y el acusativo sería gunaikas, a las mujeres. Y el genitivo sería gunaikon.
de las mujeres. Y el dativo en plural sería unaisein, en las mujeres. Pero cuando nosotros leemos dice en pase hupotageridaskei de unaiki. Entonces si nosotros estudiáramos el idioma griego y alguien nos dijera qué significa unaiki, nosotros tendríamos que decir es un sustantivo neutro de la tercera declinación del caso dativo singular y traduce en la mujer. Pero, ojo, pastora Marcia, dice en la mujer, porque el que vos leíste como dice, no permito. Porque no permito a la mujer. Acá está en un error gramatical garrafal. Acá dice como si dijera gunaika, está en acusativo, pero en el griego está en dativo. Cualquiera que entienda va a decir que está mal traducida, porque dice gunaiki, y gunaiki está en caso dativo, no en caso acusativo del idioma griego. Por eso debe traducirse: las mujeres sométanse mutuamente con sus maridos como al Señor, ¿verdad? Y después, no permito enseñar de aquí en la mujer, no a la mujer. Una cosa es no permito que se enseñe en la mujer, o que no permito que a la mujer. Es una diferencia tremenda. Entonces aquí está en caso dativo. Si no se hubiese usado en ese caso, se hubiera usado el acusativo, Pablo hubiera escrito gunaika, entonces debería ser a la mujer. Entonces la traducción sería no permito enseñar en la mujer. No es como está traducido, no permito enseñar a la mujer. Hay una gran diferencia. En griego pues, existen las voces, pastora Marcia, que usamos solo para clarificar un poco. Qué lindo eso era para escribir, para utilizarla, sí. Sí, sería más fácil. Vamos a pedirle a la gente que venga acá y haga un curso de griego. En griego, los verbos se enuncian en la voz activa, del modo indicativo del tiempo presente de la primera persona del singular. Es decir, ¿qué es lo que significa eso? En español pues, se usa el infinitivo: caminar, bailar, predicar, anunciar, proclamar, lo que sea. Pero en griego es camino, corro, bailo, danzo, predico. Voz activa del modo indicativo, tiempo presente de la primera persona. Es decir, yo corro, yo camino, así se enuncia. Y también tiene tres voces. Tiene la voz activa, la voz media y la voz pasiva. En la voz activa es cuando el sujeto, de quien se habla en la oración, el sujeto, es el que acciona sobre alguien o sobre algo. El sujeto es el que acciona sobre alguien o algo. Voz activa. O sea que él es el que cumple la acción del verbo. Él es el que ejecuta. Yo digo, Marcia lee la Biblia, está en voz activa porque Marcia es el que ejecuta. Y la voz media es cuando el sujeto se ejecuta la acción, en voz media en griego. Es decir, yo me beso, yo me sonrío, ejecuto sobre mí mismo la acción. Y la voz pasiva, cuando alguien o algo ejecuta una acción sobre el sujeto. Por ejemplo, Marcia es golpeada. Ahí está en una forma pasiva. Y aquí hay que distinguir: no permito enseñar a la mujer, dice, o sea, la que le quita la acción. Pero acá lo que le quita la acción es no a la mujer, sino la acción sobre ella. Dice, no permito enseñar en la mujer. Y allí viene la gran diferencia, pastora. Sí. Muy bien. Y pastor, es tan atractivo, ¿verdad?, hablar del griego.
Y tiene la segunda parte, la otra parte, ¿qué dice el griego del versículo? Sí. La otra parte. La otra parte. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces. La otra parte, ¿verdad? Dice, o epitrepo oude autentei andros. Aquí entramos en otro, pastora Marcia, vamos a buscar un poco en el hombre. Allí dijo, no permito a la mujer enseñar. No permito enseñar a la mujer, ¿verdad? Sí. Ahora dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Sobre el hombre. Fíjese que ahí el hombre, a recordarse, en nominativo el hombre, en vocativo o hombre, en acusativo al hombre, en genitivo del hombre y en dativo en el hombre. Pero miremos, andros es un sustantivo, ¿verdad? Generalmente se usa para el hombre casado, para hombre, un varón sería, un varón casado, pero porque en griego existe la palabra también andropos, que es un sustantivo masculino de la segunda declinación, primera sección, caso nominativo singular, antropos. Pero acá es andros, ahora no está nominativo. Y voy a declinarte, pastora Marcia, vamos a hacer la declinación de esta palabra, andros, como está acá en el griego. En nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. En nominativo es aner. Ahí es el varón. Y aner o varón. La misma cosa, pero el contexto determina si es nominativo o vocativo. El acusativo es andrá, al varón. El genitivo es andros, del varón. Y el dativo es andrí, en el varón, singular. Pero declinemos también en el plural la palabra aner, que sería el nominativo. Es Andrés, ahí sería los varones. Andrés, o varones. András, a los varones. Andrón sería de los varones. Y Andrasi sería en los varones. Pero una cosa interesante, pastora Marcela, es un poco traer tu texto desde el comienzo. ¿Desde el 11 y 12? No, el 12. Solo el 12. ¿Por qué no permito a la mujer a la mujer? Dijimos ya que no es a la mujer, sino en la mujer. Enseña después. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Allí está diciendo el hombre, como si fuera que el hombre está en el griego en nominativo. Pero cosa increíble, el nominativo es aner. Pero acá dice o epitrepo ou de autentei andros. Y andros es un sustantivo de la tercera declinación, caso genitivo, pastora, del varón. No es el varón. Ahí está en otro caso. Y aquí se nota que andros está en genitivo, no está en nominativo como está en la Reina Valera. Y ese es el problema gramatical de las traducciones. Si nos respetamos las declinaciones, se van a cometer estas cosas. Nosotros trajimos la otra vez el libro del doctor Yatensi Bonilla, donde él explica un poco si alguien quiere un material de referencia, ¿verdad? Entonces, andros, aquí está en genitivo y debe traducirse del hombre, porque no permito, ¿cómo sería? No permito enseñar en la mujer, ni ejercer dominio del hombre. No permite ejercer dominio el hombre, ahí como está, sobre el hombre. Sobre el hombre. No, entonces aquí está mal porque la traducción es del hombre. Entonces la traducción completa debería ser: no permito ejercer autoridad del hombre en la mujer. ¿Qué cambio, Y sí, porque es totalmente otra cosa. ¿Cómo se entiende ese de el hombre o del hombre? Y sí, justamente es lo que estamos hablando.
El hombre es nominativo y del hombre es genitivo. La pregunta es, ¿cómo está escrito en el Nuevo Testamento? Y aquí, cualquiera, lástima no tenemos una pizarra, lo que usan algunos elementos informáticos para presentar esta parte, porque allí está, está en genitivo, está andros, no está aner, con acento en la alfa, aner, no está así. Entonces, la traducción nos permite ejercer autoridad del hombre. Aquí cambia otra vez, porque el otro aparentemente que se ejercía autoridad sobre el hombre como está escrito. Pero el griego dice, no permito ejercer autoridad del hombre. Entiendo. Sí. Entonces, pastor, ¿en qué consiste la exhortación del apóstol Pablo? ¿En qué consiste la exhortación del apóstol Pablo? Vamos a mirar un poquitito, pastora Marcia, para mirar un poco una traducción completa. Nos debemos a otro, pastora Marcia, esta parte, que sería mirar un poco. Entonces, lo que está diciendo Pablo, para contestarte la pregunta que me estás diciendo, para contestarte un poco. Pablo lo que está diciendo es que la mujer sea discipulada en todo sometimiento mutuo. O sea que, si hablamos de una pareja, pero en paz, en quietud, en armonía, en silencio. Pero dice Pablo, no permito enseñar, ejerciendo autoridad del hombre en la mujer, sino estar en silencio, o estar en quietud, o en paz, en reposo, en tranquilidad, en calma. Eso es lo que está diciendo pastora Marcia. Bueno. Y ¿qué me preguntaste del texto? Sí. ¿De qué consiste esta exhortación del texto? ¿Qué puede comentar de eso? ¿Verdad? Todo que... Y en nosotros tenemos que hacer siempre en griego el análisis contextual. Para hacer exégesis se hace el análisis lingüístico, porque la Biblia pues, se habla que es la Biblia de las tres muertes, pastora Marcia. Ya murió todo el contexto. Esa gente que escribió ya no vive, hace más de 2000 años que fallecieron todos. El que recibió la carta a Timoteo tampoco ya no está para decir, Timoteo, ¿qué te quiso decir aquí Pablo? O decirle a Pablo, ¿nos podría explicar esto? Y el contexto, el idioma. Pero existe un contexto geográfico, histórico, lingüístico, en fin, cultural. Y todo indica, pastora Marcia, si partimos de la tradición solamente, sin entrar en muchos detalles de la ciencia bíblica, del contexto minucioso, creemos que esta es una de las epístolas pastorales que Pablo le escribe a Timoteo desde la cárcel. Vamos a partir de esa premisa. Y Timoteo era pastor en Éfeso, muy cerca ahí de Grecia, muy cerca del mar Egeo que cruza, ahí está Corinto, ahí están todos esos lugares donde llegó Pablo. Y en Éfeso está lo que es el capítulo 19, Hechos, grandes dianas de los Efesios, y las mujeres que estaban ahí. Entonces, acá indica que los hombres humillaban a las mujeres y les imponían sus enseñanzas. Era una cosa impuesta. Y todo lo que no tiene flexibilidad, tarde o temprano se quiebra. Y consideraban, como mucha gente lastimosamente, tiene a la mujer como un objeto, como una cosa, por eso se usa la palabra, la cosificaban. Y consideraban a la mujer de esa manera. Y una mujer, ya dijimos en el derecho romano, pastora Marcia, en ese gran contexto que Dios le regía, la ley romana, que es un gran aporte indudablemente a las ciencias jurídicas. De eso no vamos a dudar, porque aquí en Paraguay hay muchos autores, Blas Hermosa, Benítez Riga, en fin, muchos que nos escribieron sobre el derecho romano y podemos hacer la comparación del derecho con las escrituras.
Pero si una mujer antiguamente daba una dote, pastora Marcia, para casarse, le regalaba todo. Y si una mujer se moría su esposo y quedaba viuda, todo lo que ella tenía pasaba a su papá, al pater family. Y si su papá ya moría, bueno. Seguimos con el comentario por un pequeño percance técnico que tuvimos aquí, en donde estábamos hablando que la mujer no puede ser cosificada, ni ser tratada de una manera despótica por el hombre. Antes de llegar a esta pequeña interrupción, yo había mencionado acerca del existencialismo de Rudolf Bultmann, porque Bultmann es aquel que nosotros hicimos la pregunta si por qué queremos convencerle tanto a la gente de nuestra religión, ¿verdad? Y esa religare que dice Santiago 1:27. Y la verdad que no es eso, sino que es como un gran banquete que queremos compartir. Y Rudolf Bultmann decía, no me importa mucho que mañana venga Cristo, sino en el aquí y el ahora, el hoy. Y ahí se da un existencialismo tremendo, ¿verdad? Y recordamos también a Jürgen Moltmann, que es uno de los teólogos muy prominentes que hace poco ha fallecido. Él escribió, es el creador de la teología de la esperanza, el primero que habla que el Dios que sufre, el patos de Dios, ¿verdad? Experimento de esperanza, Trinidad y Reino de Dios, hacia un nuevo estilo de vida, el Dios crucificado, en fin, es vastísimo sus obras y su aporte de este teólogo de línea protestante, pero que todos sus libros se publican por las editoriales católicas. Entonces, venimos hablando de eso, Pastora Marcia, porque no queremos forzar la puerta a nadie y entendemos, ¿verdad?, que todos estos elementos que hoy están muy en boga, vocabularios como inclusión, pero como siempre dijimos, Voltaire dije que definamos los términos, porque en esta modernidad en la cual estamos inmersos, mucha gente interpreta el vocabulario desde otro sentido, de otro punto de vista. Entonces, habíamos hablado que todo esto se dio dentro del marco de un contexto, también sin obviar lo que se llama el derecho romano, donde estábamos hablando de la mujer bajo ese derecho, Pastora Marcia. Muy bien, pastor. Entonces, ¿en qué consisten las exhortaciones del apóstol Pablo? Y la exhortación del apóstol Pablo está, Pastora Marcia, principalmente aquí es como si fuera que en la versión Reina Valera, como que Pablo da una orden a la iglesia a suprimir a la mujer, principalmente en el ministerio de la enseñanza, ¿verdad? Porque ese ministerio es la que no se promueve, no se trabaja en esto que hablan de los 5 ministerios de Efesios 4:11. Ahora, Pablo está hablando y exhortando a los hombres de aquella época, que la mujer cuando sea discipulada debe serlo en el sentido del amor y sometimiento mutuo, es decir, sin diferencia alguna, en igualdad de condiciones. Lastimosamente, la historia en donde está inmerso el cristianismo, las mujeres han venido ganando espacios en mucho campo, laboral, profesional, intelectual, académico, en fin, en muchas cosas, inclusive en el deporte, ¿verdad? Lo que antes se pensaba que era solo de la masculinidad, hoy también está en el lado femenino, esas cosas. Y ahí se complementa bien. Entonces lo que Pablo exhorta aquí es a los hombres, de que lo miren en igualdad de condición a la mujer. Y eso ha sido un gran aporte también del cristianismo, Pastora Marcia, a lo largo de los siglos, de gran aporte en la reivindicación humana, la abolición de la esclavitud, la cárcel por deudas, en fin, el cristianismo tiene aportes inimaginables, que no es nuestro tema porque estamos haciendo traducción de un texto bíblico. Y por eso que muchos textos bíblicos dicen que el Nuevo Testamento tiene los 300 textos puros, que necesitan un retoque de la ciencia bíblica, o si no,
la gente sale por los medios, hoy día telemático, y en nombre de la fe y en nombre del cristianismo dice a veces barbaridades. Entonces, sencillamente eso, Pastora Marcia. Muy bien, pastor, ¿y qué dice de la mujer en este entendido el texto de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, versículo 12? Y dice lo contrario a lo que leímos en la Reina Valera, ¿verdad? Porque allí dice otra cosa. En una palabra, Pastora Marcia, que la mujer no sea menospreciada ni manipulada, porque mucho tiempo la mujer no ha tenido lugar en la iglesia. Nosotros vivimos 2 guerras mundiales, la de 1914 a 1919, Pastora Marcia. Y después, cuando Hitler invade Polonia en 1939 a 1945, cuando el 5-6 de agosto se lanza la bomba atómica sobre Hiroshima, ¿verdad? 2 ciudades del Japón. Y en ese tiempo apareció en el mundo lo que se llama la Guerra Fría y la Guerra Sucia. Tal caso que todos los materiales de la escuela dominical venían de ese elemento. Y en ese tiempo, todo en esa etapa, hablo del contexto del Paraguay y Latinoamérica, la mayoría de la iglesia evangélica, mayoritariamente sus miembros eran mujeres, entre 70 y 80%. Y hay iglesias que se plega y dice que es democrática, pero tampoco en esa democracia las mujeres utilizaban el lugar preeminente, sino que usaban un lugar que le daban los hombres en aquella época, pero todo obedece a un estilo, llamémosle contextual. Y en 1925, cuando viene el fundamentalismo, que desconocía muchas cosas de la ciencia bíblica, establecieron una línea y dijeron, esto creemos. Y nos pusieron como el caballo en la tapera, y lo que esté acá, hacia adelante no importa, solo lo que ellos te señalan. Y allí vino muchos elementos, que un cristiano no se mete en política, un cristiano no está, solo era enviar alma al cielo. Y eso provocó mucho daño, Pastora Marcia. Nosotros solamente estamos tocando un tema que para mucha gente es todavía un tema tabú, es algo que no se debe tocar, es algo sagrado, es algo mágico, que no está porque allí está escrito y allí está escrito. Entonces, el gran marco del diálogo del ministerio de la mujer se debe hacer desde la escritura, por la escritura y para la escritura, ¿verdad? Porque esa es la premisa. Y con respecto a lo que me preguntaste, indudablemente, si los hombres no eran capaces, dice Pablo, de enseñar con respeto, con reverencia, con amor, con mansedumbre, con un sometimiento mutuo, es decir, que no haya una diferenciación entre discipular a un hombre y a una mujer, el apóstol sugiere que permanezcan en silencio. Entonces lo que el texto está diciendo, que los hombres se abstengan de enseñar, si es que vamos a traducir correctamente, o si no leemos así. Imagine, Pastora Marcia, que en Brasil la versión más leída por el campo evangélico es la de João Ferreira de Almeida. Y João Ferreira de Almeida es una traducción de la Reina Valera. Y entonces una traducción permeabiliza toda la enseñanza, porque si yo leo lo que vos me leíste, porque no permito enseñar a la mujer sobre el hombre y así se someta a su marido, calle, es lo que voy a decir. No tengo la culpa, me gustaría a mujeres darle una oportunidad, pero el texto no me permite, la Biblia me prohíbe. Y si la Biblia dice, voy a morir con lo que dice la Biblia. Pero estamos ante la imagen y la estructura de una versión de la Biblia, una traducción. La única que nos recomendamos es la traducción Nuevo Mundo, porque es una Biblia totalmente manipulada hacia el sesgo de una cierta organización que quiere llevar agua a su marido. Pero es lógico que la ciencia bíblica para muchos es costosa, porque
no tienen los maestros, no tienen la estructura, y en el peor de los escenarios, Pastora Marcia, mucha gente no quiere aprender. Y el hombre, cuando para de aprender, empieza a retrotraerse, empieza a fundirse, porque siempre vamos creciendo en la gracia, en el conocimiento, como dice las Sagradas Escrituras. Y en ocasiones hemos mencionado nuestra denominación de cómo ha venido con el correr del tiempo. Juzgarlo a la luz de hoy, se condenaría ese pasado, pero ese pasado hay que juzgarlo a la luz de su contexto. Por eso hay un dicho, una premisa que dice: a los hombres de la historia hay que juzgarlo a la luz de la historia, de cómo entendían ellos en aquel entonces. Muchísimas cosas de lo que nosotros hablamos de la Biblia hay que entenderlo hace 2000 años atrás, no hoy. Hoy vamos a buscarle la esencia, el contenido, el mensaje, la esencia de eso, el principio, como dicen algunos. Entonces, a eso hay que llegar en la esencia bíblica, o si no, tomamos maestros de cualquier lado de los medios y ni siquiera los conocemos y decimos Juan Pérez dijo y ya está. Entonces eso es faltarle un poco respeto, seriedad y a la verdad bíblica. Así es, Pastora Marcia. Yo pienso que la traducción de este texto va a traer muchos comentarios en mucha gente. Sí, seguridad. Pero es muy interesante, importante lo que estamos desarrollando para sacar las dudas, porque mucha gente, y como has mostrado desde las declinaciones, todo eso es tan importante, aclarador, para que podamos ver con otros ojos, ¿verdad? No nos quedar solamente con lo que leemos nomás. Y sí, porque si nos casamos con una sola versión, siempre tendremos problemas. Santo Tomás de Aquino decía, Pastora Marcia, yo tengo miedo del hombre un solo libro, porque toda la luz, para hacer luz, tiene un polo positivo y un polo negativo. Tal el caso que, como dice Pablo en un escrito, el conocimiento envanece. Si yo solamente consumo lo mío y no escucho la crítica y las adversidades, la contrariedad de esa idea, dentro de 30 días, como dice este gran hombre que estuvo como el psiquiatra que estuvo como en Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial como esclavo con los judíos, él dice que va a colocar estructura a mi mente y eso me va a alienar a mí. Porque estamos hablando de Víctor Frank, ¿por qué? Porque la verdad debe ser confrontada y eso ayuda también, todo lo que ve. Pero hay gente que no me toque ese tema porque acá ese no se trata y no es necesario y te excluye. Yo he participado en escuelas bíblicas en donde nos dejan la libertad para preguntar a los alumnos. Dice, cuando termina la ponencia, entonces por favor traigan sus preguntas escritas porque no podemos responder. Y terminar la idea de que muchas veces Pastora Marcia se lleva a la escuela bíblica y mandan para que se traigan unos papelitos. Y cuando llega acá y alguien haga una pregunta, ¿qué piensa el pastor y qué dice la Biblia sobre el ministerio de la mujer? Sencillamente no leen. Pero es así, Pastora Marcia. Pastora Marcia, estamos teniendo una cierta dificultad en nuestro señal para grabar. ¿Y por qué no cerramos aquí? Porque concluimos, gracias a Dios, la traducción de Timoteo 2, 11 y 12. Y dejamos la oportunidad y el criterio para todos los que nos acompañan con estas programaciones, y si hay algo que necesite aclarar o quieran decirnos, estamos abiertos al diálogo. No somos la última, final y agotadora palabra sobre esto, pero creemos y consideramos bajo la ciencia de que las Escrituras dicen eso. Y bueno, Pastora Marcia, usted que es pastora, mujer, esposa, madre, hermana, hija, entonces, ¿por qué no oramos un poco por todas las mujeres de la iglesia, en especial aquellos a quienes Dios les llamó al servicio del ministerio? Amén.
Padre bendito, en esta oportunidad nos acercamos a su trono de gracia, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso, amoroso, que llama, convoca, Señor, personas que estén dispuestas a llevar a cabo, Señor, el Evangelio, que es la misión tuya, Señor. Por los méritos de Cristo aquí estamos para dar seguimiento, Señor, en tu plan. Por lo tanto, ó Dios, pueda tú, con tu gracia, con tu poder, capacitar a las mujeres, Señor, más y más mujeres que estén, Señor, dispuestas a llevar el id, que es tu palabra, el mandamiento de tu palabra, Señor, para que tu nombre sea conocido, exaltado y glorificado. Te pedimos, Señor, las ricas bendiciones y que confirme en el corazón de cada mujer, Señor, este llamado tuyo para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos, Señor, agradecidos a ti por tu inmensa misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.